¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Me imagino que estás en una depresión, ¿o no? Si no, no estarías acá mirando este video. Bueno, te quiero contar que yo te entiendo. Sí, yo te entiendo, porque yo también estuve en una depresión hace varios años atrás. Pero hoy en día estoy en un estado de bastante alegría, relajación y sintiendo generalmente mucha calidez todos los días. Y te quiero contar cómo llegué de estar en una depresión a este estado actual en el que me encuentro. Y te lo quiero contar con mi propia experiencia, por tanto te quiero contar mi historia. Y te voy a dar soluciones para que tú puedas salir de tu depresión, porque yo te entiendo. ¿Ok? Ok amigos, empecemos entonces con lo más básico de este video y es que quiero contarte mi historia. Bien, ¿cómo fue que yo llegué a un estado de depresión? Bueno, muy sencillo. Simplemente yo era un niño y tenía una figura paterna que era mi abuelo y mi abuelo falleció. ¿Ok? Así de sencillo. Y yo simplemente siendo un niño no supe qué sucedió exactamente, no supe por qué sucedió, no sabía qué era la muerte, era la primera muerte de un ser querido que yo experimentaba. Los adultos en ese momento no se preocuparon por mí, nadie me pudo dar una explicación decente por qué ocurría la muerte, por ejemplo. Así que en base a toda esta serie de cuestionamientos existenciales, más el dolor mismo de no tener a mi abuelo, fue que se me generó una depresión de la que ni yo mismo me di cuenta y de la que básicamente nadie se dio cuenta, nadie a mi alrededor. ¿Ok? Por tanto, a base de lo que acabo de decir, es que nadie externo me ayudó. ¿Ya? Así que también si andas buscando cómo salir solo de la depresión, sí también lo puedes hacer, pero no es tan fácil si alguien te ayudara. O sea, claramente si alguien te ayuda es un poquito más fácil, pero no significa que alguien externo te va a salvar porque lo lamento, pero nadie te va a salvar. Tienes que hacerlo tú, ¿ya? Tienes que hacerlo tú con tu fortaleza interna. Y ojo que dije, nadie externo me ayudó, porque es cierto, nadie externo me ayudó, ¿ya? Pero Dios no está afuera de nosotros, así que como Dios está adentro, Dios nos ayuda a todos. Así que realmente yo no hubiera podido hacer lo que hice si no hubiera sido porque la fortaleza de Dios mismo está dentro de cada uno de nosotros. Entonces sí, nadie externo me ayudó. No hubo un adulto, ni un psicólogo, ni un familiar, ni un amigo, no hubo nadie. Ya, nadie me ayudó en ese sentido, en ese contexto. Pero sí internamente todos los recursos que fui descubriendo dentro de mí claramente me ayudaron. Y eso es por inspiración de Dios, guía de Dios y todo eso, ya. Así que si tú no consideras lo que te estoy diciendo, va a ser más difícil que puedas salir de una depresión. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo sucedió esta historia que te acabo de contar? Bueno, fue cuando yo estaba pronto a cumplir 9 años. Así que eso, como te imaginarás, me impactó bastante, me produjo muchas cosas internamente, nadie se dio cuenta de lo que me pasaba a mí, ni yo. Y por muchos años experimenté esta depresión, que fue casi 9 años, así que literalmente me pasé toda mi adolescencia en un estado de depresión, en el que claramente pasé por diferentes estados, como por ejemplo sentir claramente el dolor así muy profundamente, muy intenso. Luego fue un estado de miedo, luego un estado de rabia, hasta que finalmente logré salir de eso casi a mis 18 años. ¿Ok? Así que obviamente en toda esa serie de años me reprimí un montón de cosas porque en ese estado de depresión a uno simplemente a veces hay cosas que por un lado no te atraes y por otro lado no te interesan, no te atraen, etcétera. Estás como apagado en ciertas cosas de la vida, ¿ya? Bueno, entonces, a dónde quiero ir con todo esto? Quiero ir a que lo que sucede es que yo hice algo para poder salir de esa depresión, ¿ya? Y cuando yo estaba cumpliendo o ya había cumplido mis 18 años, ahí como que miré para atrás y dije, oye, yo estuve en una depresión. Fue como, wow, ¿ya? Bueno, entonces, ahora te quiero contar qué fue lo que hice, porque de eso se trata este video, ¿no? Bueno, te quiero contar que yo siempre he sido un buscador espiritual, pero siempre. Esta historia de la depresión fue
empezó como más o menos a mis 9 años, pero en realidad yo siempre fui y he sido un buscador espiritual. Yo he tenido intereses espirituales desde que tengo memoria, así que el asunto viene desde antes de esta historia de la depresión. Pero claro, cuando sucede, vino una avalancha de cuestionamientos existenciales que claramente todo eso me llevaba a un camino espiritual, pero no había respuesta, no había respuesta de nadie, ¿ya? Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Quiero ir a que yo entré en ese estado de depresión y en vista de las condiciones particulares de mi vida en ese momento, nadie me ayudó y eso permitió que yo estuviera solo conmigo mismo. Ya, solo conmigo mismo siendo un niño todavía y después siendo un adolescente. ¿Y eso qué permitió? Permitió lo más fantástico de este viaje espiritual que he tenido a lo largo de esta vida. Permitió que yo me conociera más. Eso permitió. ¿Ya? Porque, mira, te voy a decir algo. Yo no sé de dónde saqué esta idea, pero creo que no fue de mí lo que te voy a decir ahora, sino que parece que lo escuché o lo leí en algún lado, ya no me acuerdo. Pero supongamos que lo leí, supongamos, y decía algo así. Decía, cualquier cosa que te pase a ti, solo tú sabes por qué. ¿Ok? Y esto en el viaje del héroe sería la ayuda sobrenatural de la etapa 3. ¿Ya? Es básicamente un punto donde tú encuentras algo o alguien que te puede ayudar y te da una pista de lo que tienes que hacer. Y para mí fue esa simple frase que, como te digo, no sé si la escuché, la leí, ya no sé, pero creo estar seguro de que no fue a mí a quien se me ocurrió. ¿Ya? Bueno, entonces eh, yo siempre he sido alguien como muy reflexivo, me gusta analizar las cosas, pensar por mí mismo, tener pensamiento crítico. Y cuando escuché esa frase, la reflexioné por supuesto y dije, oye, tiene razón. Entonces como que me di cuenta de que si bien no había nadie que me estuviera ayudando y quizá incluso tenía las ganas de que alguien me ayudara, el tema es que eso no estaba. No estaba en mi contexto, en mi vida en ese momento. Y venía esta frase a decirme, bueno, si te pasa algo, solo tú sabes por qué. Y yo decía, esto es verdad, solo yo sé por qué. Y Dios, claro, pero yo tengo que tener la respuesta, yo tengo que encontrar esa respuesta. Más allá de si alguien externo me pudiera ayudar o escuchar, o sea, eso, claro, yo lo quería, pero no estaba y nunca estuvo, ¿ya? Nunca estuvo, pero el tema es que esa frase me quedaba dando vueltas y yo decía, sí, es verdad. Y bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Ahí viene la solución. ¿Cómo lo hago? Entonces me acuerdo que literalmente yo estaba solo en una habitación y estaba a veces sintiéndome mal, pero no sabía exactamente por qué, pero yo decía, yo tengo que saber, yo tengo que descubrir por qué. Entonces, típico que empecé a decirme, bueno, yo lo voy a descubrir, ¿y cómo lo voy a descubrir? Bueno, con preguntas. Me voy a preguntar qué me pasa. Y siempre partía con esa pregunta que acabo de decir, ¿qué me pasa? Ya, Marcelo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? Y ahí intentaba explorar en eso, ¿no es cierto? En lo que estaba sintiendo. Y de pronto afloraba algo, de pronto me pasa esto. Y me pasa esto otro. Y siento esto. Y siento esto otro. Y así empezaba. Entonces lo que hacía en resumen era que yo me hacía una pregunta. De esa pregunta salían un par de respuestas. Y a cada una de esas respuestas yo volvía a hacer más preguntas. Y de cada una de esas preguntas sacaba más respuestas. Y así, ¿te das cuenta? Entonces, en resumen, empezaba a hacer algo así como un árbol de preguntas. Ya. ¿Y cuál era la finalidad? La finalidad era ir hasta las profundidades de lo que me pasaba y realmente llegar a entender qué era lo que me pasaba. Y así me fui especializando en esto que te acabo de enseñar, a lo que más tarde, muchos años después, cuando ya había salido de mi depresión y todo eso, hice un libro que se llama Autoconocimiento Moderno, en el que enseñé de manera moderna a conocerse a la gente, a que se conozcan a sí mismos. Y ahí cuando empecé a hacer ese libro, yo me pregunté, ya a ver, quiero enseñar esto, ¿y qué cosas hago? ¿Qué cosas hago? Y lo primero que me respondí fue la autoobservación. Me observo mucho. ¿Qué otra cosa hago? Reflexiono mucho sobre mí mismo y también de la vida, pero sobre mí,
era lo que me ayudaba a conocerme. Ya, y otra cosa más que hago, dije yo, me acuerdo, y dije, yo me hago preguntas, dije, pero hay algo porque tiene una estructura, dije, es como un árbol de preguntas. Y ahí, cuando estaba haciendo ese libro, me di cuenta de que yo había desarrollado con los años una técnica de autoconocimiento que le llamé el árbol de preguntas, que puedes verlo acá en este video. ¿Ok? Bueno, la cosa es que este árbol de preguntas, como te acabo de contar, fue lo que yo practiqué y practiqué y practiqué y practiqué, y me volví muy bueno haciendo preguntas, tan bueno que tan hábil en eso que después soy capaz de hacer muy buenas preguntas a la gente que se quieren conocer a ellos mismos, como haciéndole preguntas para que vayan profundizando en su propio ser o en lo que sienten. Y la cosa, el objetivo de eso era empezar con una pregunta muy básica, que era típicamente ¿qué me pasa? ¿Ya? Luego, ¿por qué me pasa? ¿Qué siento? Y eso me llevaba a más respuestas, como te dije, pero el punto era llegar a una respuesta que fuera la raíz de todo, ¿ya? La raíz de todo. Y típicamente esa respuesta llegaba a través de la pregunta de ¿por qué me pasa? ¿Ya? Bueno, eso era una parte, una fase de exploración. Eso en realidad también es un ejercicio de autoobservación, ¿ya? Pero cuando llegas a ese punto, entonces descubres qué te pasa, por qué te pasa y qué sientes. Ok, ya, ese podríamos decir que es como el problema, digámoslo así. ¿Ya? Ya. Pero ahora necesitamos una solución. Y como también nuevamente estaba solo yo haciendo este ejercicio, lo que yo hacía entonces era como, bueno, ya lo tengo claro, tengo identificado el problema, lo que me pasa y por qué me pasa. ¿Qué puedo hacer entonces para solucionar esto? Y ahí yo mismo utilizaba mi creatividad y decía, bueno, si me pasa esto, entonces ¿cómo lo puedo solucionar? Y ahí me ponía a pensar y yo decía, bueno, podría hacer esto y en tales situaciones podría hacer esto otro. Y también podría quizás, no sé, aprender sobre tal cosa y así. Entonces, a lo que voy es que haciendo este ejercicio del árbol de preguntas, llegaba a cosas bien puntuales y específicas que me pasaban, que eran básicamente la raíz de mi estado emocional, y a cada una de ellas, o a la única que yo llegué en el ejercicio, aún puede ser una y está excelente, cuando yo llegaba a esa raíz, yo mismo planteaba un plan de acción, ¿te das cuenta? También después con los años yo le puse este nombre porque me di cuenta que en realidad eso era un plan de acción, unos pasos a seguir de cosas bien concretas y puntuales que yo iba a hacer para solucionar el asunto y me ponía a hacerlas, obviamente. Aplicaba la voluntad y me ponía a hacerlas y las hacía una tras otra, hasta que finalmente ese plan de acción terminaba por solucionar ese asunto puntual que me pasaba. ¿Ya? Y esto, en otras palabras, también me llevó a despertar espiritualmente. Porque toda esta cosa de la depresión, quiero decirte también que es simplemente una sombra de pena, de tristeza y de dolor. ¿Ya? Una sombra emocional que llena tu campo de energía mental y que está ahí dando vueltas. Ya, esto es algo que casi nadie lo enseña, pero eso es simplemente, es literalmente eso. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú no haces algo por iluminar eso, nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a quitar. O sea, no hay una pastilla, el psicólogo no va a hacer nada. Si hubiera un maestro espiritual completamente iluminado, quizás podría hacer algo, pero tampoco es lo ideal, porque lo ideal es que tú lo hagas porque es un aprendizaje tuyo, no es de nadie más. ¿Ya? Es tuyo. Tú tienes que salir de eso. Y esa es la única manera. Si no, entonces vas a seguir en eso hasta que literalmente te aburras y tengas la voluntad de hacer algo para salir de la depresión. ¿Ya? Y ojo, yo tengo todo el derecho de decirte lo que te estoy diciendo porque yo mismo estuve ahí y yo sé cómo se siente. ¿Ya? Así que quizás esto suena un poco como directo lo que te estoy diciendo, pero es así. ¿Ya? Te estoy explicando por qué y cómo es que se siente eso, porque es una sombra de pena, dolor, tristeza en base a algo concreto que te pasó, como en mi caso, o en base a otro tipo de cosas que la gente actualmente se deprime por otro tipo de cosas. Pero imagínate, yo estuve 9 años en eso, o sea, eh, pasé por diferentes etapas hasta que logré salir de eso. Y claramente hay un periodo en esos años que yo estuve bastante triste, bastante oscuro en esa depresión, y también pensé que quizás la solución era matarme y todo eso. Ya después te voy a hacer un video acerca de esa estupidez,
¿ya? ¿Qué pasa si haces esa estupidez? Pero esa no es la solución, ¿ya? Así que lo que quiero decir es que tienes que hacer algo, ¿ya? Tienes que salir de eso. Y bueno, te estoy enseñando una manera muy práctica de cómo salir de eso, que es simplemente hacerte preguntas, encontrar respuestas, hacerte más preguntas, hasta encontrar finalmente la raíz de algo que te hace sufrir y que te genera el dolor, la pena, la tristeza. ¿Ya? Cuando llegas a eso, planteas un plan de acción para solucionar ese asunto. ¿Ok? Es algo muy concreto y muy específico. Otra cosa que me acuerdo que también hacía era que mientras hacía este ejercicio del árbol de preguntas, partía casi siempre con esa pregunta de ¿qué me pasa? Siempre era como la base de todo, ¿qué me pasa? Y honestamente a veces era complicado responder esa pregunta, o sea, como siento una cosa extraña pero no sé qué me pasa. Y a veces, te voy a dar un consejo, a veces me daba cuenta de que poner músicas de rock como bien estridente me ayudaba. ¿Y por qué ayuda esa música en particular? Porque esa música estridente genera una energía en ese momento que resuena con la energía que tú en ese momento estás experimentando pero que no la logras sacar a flote. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú pones una música así, más allá de poner, por ejemplo, una música calmada o algo así, que si quieres lo puedes hacer, pero para esto uno necesita sacar esa basura emocional que está estancada en algún momento, en algún lugar de tu mente y tu alma, ¿te das cuenta? Entonces, si tú pones ese ambiente como de música estridente, ojalá que te guste, ¿sí? No una que no te guste, pero bueno, si no te gusta alguna, no sé, puedes poner, si no te gusta música de ese estilo, puedes poner una música con tambores, ¿ya? Como una música tribal que sea, o una música de estilo épico, por ejemplo, también puedes poner una música así, una música que sea evocativa y eso te va a sacar algo, ¿ya? Así es más fácil aflorar lo que estás sintiendo, ¿ya? Eso es el tremendo consejo, así que ahí también tienes que aplicarlo, ¿ya? Pero, como te digo, si no lo haces, esa sombra de dolor, de pena, de tristeza también va a andar ahí. Siempre se va a quedar ahí. Entonces, si, por eso te digo, si tú no haces algo por ti mismo, no va a haber otra persona que lo haga porque cada uno es responsable de uno mismo. Tú no eres responsable de nadie más, solo de ti, ¿ya? Otra cosa que también sucede, y esto, mira, según las estadísticas, hay hombres que se suicidan y que parece supuestamente que las mujeres tienen más tendencia a la depresión, pero nada de eso es verdad. Lo que ocurre simplemente es que a nivel de sociedad se les permite a las mujeres más sentir emociones como la tristeza, el dolor y todo eso. En cambio, a nivel social, como que está mal visto que los hombres, esta misma estupidez que voy a decir ahora de los hombres no lloran, ya es lo mismo. O sea, ahí eso es un bloqueo que genera daño en los hombres, ya específicamente en los hombres, que no les permite sentir sus emociones y entonces por eso después al final sufren tanto que se terminan matando. Pero las mujeres no hay algo que les evite sentirse tristes, por ejemplo, ¿ya? Pero al final hombres y mujeres sufren de la misma forma en ese sentido, ¿ya? Entonces, otro consejo. Te dije que la depresión es simplemente una sombra de dolor, pena, tristeza. Ya, pero eso significa que tienes que enfrentarla. Y en el enfrentamiento, si te pones a llorar, está excelente, ¿te das cuenta? Porque al final eso es la manera más rápida de sacar ese dolor. Otro ejemplo, otro consejo genial que te voy a dar. Mira, a veces uno siente algo, siente una especie de emoción estancada, algo extraño y a veces alcanza así a darse cuenta de que esa emoción es de el estilo depresivo, pena, dolor, tristeza y todo eso, ¿ya? Ya. Pero está ahí como estancada, como que no logra salir. Bueno, te voy a contar una técnica que terminé aprendiendo y descubriendo que te puede ayudar. Y es básicamente decir lo que te duele, así tal cual, ¿ya? No es necesario que se lo digas a alguien, si alguien te quiere escuchar y te puede escuchar, perfecto, pero no es necesario, no es necesario. Simplemente si te duele que, no sé, tu perrito se murió y sientes una cosa extraña como que está estancada, entonces un día, en soledad si quieres, para que estés más seguro y no sientas vergüenza de sentir eso, que alguien te vea, ya, si es que te sucede eso,
busca un lugar tranquilo y cierra los ojos y concéntrate en intentar sentir ese dolor de este ejemplo de que tu perrito se murió, por ejemplo. ¿Ya? Y empieza a decirlo. Siento pena porque mi perrito se murió. Siento pena, ok, siento pena. Y lo empiezas a decir una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y de pronto vas a darte cuenta de que esa tristeza va a salir, pero así fuerte. Pero cuando salga, seguramente se te va a quebrar la voz, seguramente, claramente se te van a caer las lágrimas. ¿Y qué tienes que hacer en ese momento? Seguir diciéndolo. ¿Ya? Seguramente va a llegar un punto donde lo vas a decir, vas a querer decir, siento pena porque mi perrito se murió, pero va a ser tanto el dolor, la pena, la tristeza, que literalmente se te va a quebrar la voz y no vas a ni siquiera poder decirlo bien, ¿ya? Pero no importa, sigue diciéndolo, sigue diciéndolo, sigue diciéndolo, ¿ya? Y cada vez que lo digas va a salir más y más y más. Y eso es experimentar el dolor y la tristeza a la mayor velocidad posible y literalmente en ese momento te estás sanando pero a la mayor velocidad posible, ¿ya? A esta técnica le llamo la técnica de la voz, ¿ok? Ya. Y, oye, es así de sencillo, pero tienes que ser valiente. Y cuando suceda eso, y cuando te pongas a llorar y se te caigan las lágrimas y todo eso, no importa, no importa lo que está sucediendo, no importa lo que piense la gente de ti, no importa nada, si lo único que importa es que después de todo este proceso tú te vas a sentir excelentemente bien, te lo garantizo, ya, te lo garantizo. Ahora, si no puedes y no tienes las ganas de hablar con alguien o no puedes, como dije, simplemente anda a la naturaleza. Listo. Busca un río, háblale al río, date cuenta de que el río también tiene una energía y si quieres puedes hablar con tu amigo río o anda a un bosque, busca el árbol que más te llame la atención, siéntate en él, siéntate en sus raíces y háblale al árbol. Dile que te ayude, abrázalo y cuéntale todo, ¿ya? El árbol no te va a juzgar, el río tampoco, nadie te va a juzgar. Ya. Si tienes un perrito, bueno, igual también puedes ayudar al perrito. El problema del perrito y de las mascotas es que las mascotas absorben nuestras emociones. En cambio, por ejemplo, el río fluye y rompe esa energía. El árbol está en la tierra absorbiendo el sol y si tú realmente le dejas algo de energía emocional al árbol, el árbol la va a transmutar, la va a limpiar porque está conectado literalmente a la tierra. Entonces es diferente. Pero si lo quieres hacer con tu perrito, claro, el perrito que te escucha, tu mascota, igual se queda como un poco cargado de esa energía. Lo mismo que si buscas el apoyo emocional de alguien, lo que típico que sucede es que, no sé, buscas a alguien que te quiera, ya perfecto, sí, pero lo que sucede con esas personas es que no están suficientemente entrenados para escucharte y ser un pilar de luz contigo en ese estado. ¿Y qué sucede? Que ellos mismos se ponen tristes o se ponen a llorar contigo y al final, si tú estás queriendo salir de tu propia sombra de depresión y pena y ellos mismos también se ponen en ese estado, al final es como que tú tienes una sombra y ellos suman su propia sombra y la cosa se vuelve más complicada a veces porque al final los dos como que terminan llorando y eso no ayuda para nada. ¿Ya? Así que, bueno, yo les tengo mucho cariño a la gente que me quiere y todo eso, yo sé que tú también, pero eso no significa necesariamente que esas personas están preparadas para ayudarnos. De hecho, yo una de las cosas que enseño a la gente, por ejemplo, yo, obviamente yo quiero a mucha gente y hay algunas personas particulares que me han tomado como su guía espiritual y todo eso. Y en algún momento yo las he ayudado a sacar este dolor, algún dolor que hayan tenido, y es un buen desafío sentir cariño por alguien y ver a esa persona llorar, ¿ya? Pero tú mantenerte así, ecuánime, y no entrar en ese estado de pena. Es complejo, yo sé que es complejo, y yo a veces lo he logrado hacer. Generalmente lo he logrado hacer, ¿ya? Pero eso no lo logra hacer la mayoría de la gente. Entonces, imagínate, tú dices, lo voy a contar a mi madre porque mi madre me quiere. Sí, claro, pero seguramente le cuentas y tu madre se va a poner a llorar. Y bueno, si quieren llorar los dos juntos, fabuloso, pero a veces también es bueno, pero yo te lo hablo como en términos de eficiencia, ¿ya? Porque quien está en un estado de depresión quiere salir lo más rápido de ahí. Entonces, el árbol no se va a poner a llorar, el río no se va a poner a llorar, ¿ya? Así que eso puedes hacer, ¿ok? Espero de verdad
que este video te haya gustado. Si te gusta este video, dale me gusta, suscríbete. Mira, si yo estoy aquí contándote esta serie de cosas es porque claramente yo he experimentado esto. Te dije al principio que realmente a veces tengo estados bastante geniales de alegría y vivo en un estado de relajación y calidez, pero todo eso que acabo de decir es porque yo transité por toda esta basura emocional que era mi propia oscuridad en algún momento, ¿ya? Y al final, si tú estás en un estado de depresión y además te interesa el camino espiritual, tienes que darte cuenta que tu depresión es la tremenda oportunidad que tienes para enfrentar toda tu oscuridad y darle así directamente, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué yo no me arrepiento de todo lo que sucedió? Porque bueno, era lo que yo necesitaba espiritualmente para enfrentar toda mi oscuridad en ese momento y eso es lo que me permitió avanzar. ¿Te das cuenta? Ahora, si quieres conocer la historia de qué pasó después de toda esta historia de la depresión y el libro que hice, puedes ver el siguiente video.